Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas de las biomecánicas del miembro superior. Vamos a ello. Hoy hablaremos sobre la biomecánica del hombro, una de las articulaciones más móviles del cuerpo y, por lo mismo, una de las más lesionadas. Veremos su anatomía funcional, su biomecánica, una lesión común y qué soluciones puede aportar a la ingeniería biomédica. El hombro se compone de 3 huesos principales: la escápula, el húmero y la clavícula. Forma parte del complejo articular del hombro, compuesta por 5 articulaciones que trabajan juntas: la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular, la relación escápula-torácica. En cuanto a musculatura, destacan 2 grupos: el manguito rotador, que son los estabilizadores dinámicos, en este caso es el supraespinoso, que hace la abducción inicial, el infraespinoso y redondo menor, que hacen la rotación externa y la estabilidad, y el subescapular, que hace la rotación interna. Por otro lado, tenemos los motores del movimiento del brazo, que son el deltoides, que es el principal elevador, el pectoral mayor, que hace la aducción y la rotación interna, el dorsal ancho, que hace la extensión y la aducción, y por último el trapecio y serrato anterior, encargado de la rotación de la escápula para elevar el brazo. Estas estructuras permiten la movilidad fina y la estabilidad del hombro. El hombro realiza amplios rangos de movimiento: flexión y abducción hasta 180 grados, extensión hasta 50 grados y rotaciones interna y externa. Aquí destacan 3 conceptos biomecánicos. El primero, ritmo escápulo-humeral. Por cada 3 grados de elevación, 2 provienen del húmero y 1 proviene de la escápula. Si la escápula no rota, el brazo no puede elevarse por completo. El segundo, estabilidad dinámica. La cabeza del húmero es 3 veces más grande que la glenoides, por lo que la estabilidad depende casi totalmente de la musculatura, no del encaje óseo. El tercero, mecanismo compresión-depresión. El deltoides eleva el brazo mientras el manguito rotador deprime la cabeza del húmero. Si no trabajan coordinados, aparece el famoso pinzamiento subacromial. La lesión más común asociada a esta biomecánica es la rotura del manguito rotador, especialmente del supraespinoso. Las causas típicas incluyen sobrecarga repetitiva, mala coordinación entre húmero y escápula y degeneración por roce en el espacio subacromial. Funcionalmente afecta actividades básicas como cargar objetos, vestirse o levantar el brazo y limita muchos trabajos manuales repetitivos. Como futuros ingenieros biomédicos tenemos un papel clave en la rehabilitación y soporte del hombro. Aquí hay algunas ideas que podemos aportar. En el área de prótesis podemos generar optimización de prótesis reversas de hombro con nuevos materiales, geometrías y superficies que mejoren la integración, además de hacer modelos computacionales para ajustar la colocación del implante. En el área de innovación podemos generar aplicaciones que alerten movimientos riesgosos, exoesqueletos activos de rehabilitación, simulaciones 3D para entrenamiento médico, además de inteligencia artificial para predecir riesgos de lesiones. A continuación les explicaré los principales movimientos de la articulación del codo y sus principales músculos que actúan en esos movimientos. Como primer movimiento tenemos la flexión del codo. Es el movimiento que disminuye el ángulo entre el brazo y el antebrazo, llevando la mano hacia el hombro, teniendo 3 músculos principales: el braquial, que actúa como motor principal, el cual trabaja siempre sin importar la posición del antebrazo; el bíceps braquial, que es el flexor potente pero solo cuando el antebrazo está supinado; y el braquiorradial predomina cuando el antebrazo está en una posición neutra. Está muy activo en flexiones rápidas y levantamientos de peso. También tenemos músculos accesorios que brindan estabilidad, que son el pronador redondo y los extensores radiales del carpo. En la extensión del codo es el movimiento contrario a la flexión. Aumenta el ángulo entre el brazo y antebrazo, alejando la mano del hombro. Los músculos que producen la extensión es el tríceps braquial, que es el único extensor principal y su cabeza larga actúa sobre el hombro, y el anconio, que actúa en los últimos grados de extensión, ayudando a tensar la cápsula articular para evitar pinzamientos. La extensión suele ser más débil que la flexión porque la masa muscular flexora es mayor. En gestos de empuje, el tríceps coordina con el músculo del hombro y el ángulo en el cual se ve este movimiento es en los 0 grados, aunque algunas personas tienden a hiperextenderlo. En la pronación, que es otro movimiento, es el movimiento que rota internamente el antebrazo llevando la palma hacia abajo. Sus principales músculos son el pronador redondo, que produce la pronación rápida y contrarresistencia, ayudando ligeramente a la flexión del codo, y el pronador cuadrado, que es el pronador más constante y preciso que trabaja incluso sin carga. Durante la pronación, el radio rota sobre el cúbito gracias al ligamento anular. El pronador cuadrado contribuye a estabilizar la unión radiocubital distal. El pronador cuadrado contribuye a estabilizar la unión radiocubital distal.
y su rango de acción del movimiento es de 75 a 85 grados. La supinación es el movimiento que rota externamente el antebrazo llevando la palma hacia arriba. Sus principales músculos es el supinador, que es el protagonista cuando el codo está extendido y trabaja en movimientos finos, delicados y sin resistencia. El bíceps braquial, conocido como el supinador más fuerte, es aquel que flexiona el codo a 90 grados. La supinación puede generar fuerzas elevadas, por eso el bíceps es el músculo de potencia. La supinación ocurre entre los 80 y los 90 grados. A continuación les daré las lesiones más comunes y por sobrecarga, las traumáticas, que es la luxación de codo, típica en caídas con la mano extendida, las fracturas de la cabeza radial, que es muy frecuente, la fractura del olecranon, que es la caída directa sobre el codo, fracturas supracondilias, ocurren principalmente en niños cuando se caen en parques o juegos, y la epicondilitis lateral, es codo de tenista, es dolor en el epicóndilo lateral, involucra extensores del carpo, sobre todo el extensor radial del carpo, y la artrosis del codo, que es poco frecuente, más en trabajadores manuales o tras una fractura mal curada. Nosotros como biomédicos podemos intervenir en el diseño de prótesis, como lo son en casos de la artrosis severa, y pues el diseño de inmovilizadores para luxaciones y las técnicas de regeneración tisular que nos ayuden a la regeneración de ligamentos o hueso como tal. Gracias a la interacción precisa entre todos estos músculos y huesos, el codo funciona como una de las articulaciones más versátiles del cuerpo humano. Ahora nos centraremos en la biomecánica de la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular conecta el miembro superior con el esqueleto axial. Es una articulación sinovial del tipo plana o artrodia. Esta articulación está formada por los siguientes ligamentos. El ligamento acromioclavicular es el principal estabilizador horizontal de la articulación. Se opone al desplazamiento anterior y posterior de la clavícula sobre el acromión. El ligamento coracoclavicular. Este es el estabilizador principal. Se compone de dos fascículos, el ligamento trapezoide, que es anterior y lateral, y es el principal estabilizador vertical. Impide el desplazamiento superior de la clavícula y restringe la rotación de la clavícula. Y el ligamento conoide, que es posterior y medial. Actúa en sinergia con el trapezoide contra el desplazamiento vertical, crucial para limitar el movimiento anterior y superior de la clavícula. Por otra parte tenemos el ligamento coracoacromial, que aunque no es un ligamento intrínseco de la acromioclavicular, forma el arco coracoacromial, que estabiliza de forma pasiva toda la cintura escapular. Ningún músculo actúa directamente sobre la articulación acromioclavicular. Sin embargo, varios músculos que mueven la escápula transmiten sus fuerzas a través de esta unión. Por ejemplo, las fibras superiores del trapecio, que al elevar la clavícula se eleva la cintura escapular, movimiento del encogimiento de hombros. El serrato anterior es fundamental para la rotación ascendente de la escápula. Esta fuerza es contrarrestada y estabilizada por los ligamentos coracoclaviculares en la clavícula y los romboides y el elevador de la escápula, que realizan retracción y elevación de la escápula. La clavícula actúa como un punto de anclaje sobre el cual estos músculos ejercen su acción. La complejidad biomecánica de esta pequeña articulación la hace susceptible a varias patologías, como por ejemplo la luxación acromioclavicular. En otras palabras, la separación de hombro. Es la lesión más común de esta zona. Ocurre porque un golpe fuerza el acromión hacia abajo, mientras la clavícula permanece fija. Los ligamentos acromioclavicular y coracoclavicular se desgarran, permitiendo que la clavícula se eleve y se dome bajo la piel. Por otra parte, osteoartritis o artrosis degenerativa, que es el desgaste del cartílago articular y del disco, con formación de osteofitos. Es común en personas mayores, levantadores de peso o tras una luxación antigua no tratada. Ocurre porque el estrés repetitivo y las microlesiones a lo largo de los años llevan a la degeneración, causando dolor y crepitación con el movimiento. La mano humana es un sistema biomecánico altamente especializado donde interactúan estructuras óseas, articulares, musculotendinosas y neurosensoriales. Su diseño permite generar desde movimientos precisos de milímetros hasta fuerzas considerables
Analizaremos cómo funciona este sistema y qué lesiones pueden alterarlo. La mano está conformada por 27 huesos distribuidos en carpo, metacarpo y falanges. El carpo, compuesto por 8 huesos, actúa como una plataforma flexible que distribuye cargas entre el antebrazo y la mano. Los metacarpianos funcionan como vigas móviles que soportan fuerzas longitudinales durante la prensión. Las falanges, organizadas en 3 segmentos, excepto en el pulgar, operan como palancas de tercer género, permitiendo amplia movilidad con menor torque. Desde la biomecánica, este conjunto permite transformar los esfuerzos musculares en movimientos controlados y eficientes. La muñeca funciona a través de 2 articulaciones principales, radiocarpiana y mediocarpiana. En conjunto ofrecen flexión, extensión y desviaciones radial y cubital, otorgando 2 grados de libertad. Las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos segundo al quinto permiten flexión, extensión, abducción y aducción gracias a su forma cóndila. Las interfalángicas proximal y distal de tipo troclear permiten exclusivamente flexión y extensión, aportando estabilidad al arco digital. El pulgar destaca por su articulación trapecio-metacarpiana, una articulación celar que hace posible la oposición, movimiento que combina rotación, flexión y abducción. Esta característica es fundamental para la prensión de precisión. La mano utiliza 2 categorías principales de prensión: la prensión de fuerza, donde predominan los músculos extrínsecos y la muñeca se mantiene en posición neutra para maximizar la transmisión de cargas, y la prensión de precisión, dependiente de la posición del pulgar y del control de los músculos intrínsecos, esencial en actividades como escribir o manipular componentes electrónicos. La alta demanda funcional de la mano la vuelve susceptible a lesiones que alteran su biomecánica. Tenosinovitis de los flexores o extensores, producto del sobreuso, incrementa la fricción dentro de las vainas tendinosas y reduce la eficiencia del deslizamiento. La ruptura del ligamento colateral cubital del pulgar o del dedo del guardabosques compromete la estabilidad metacarpofalángica y afecta la prensión de precisión. Las lesiones de la placa volar por hiperextensión generan inestabilidad interfalángica y disminuyen el control distal. Alteraciones de la expansión dorsal, como mallet finger o boutonniere, modifican la transmisión de fuerzas extensores. El síndrome del túnel carpiano, por comprensión del nervio mediano, reduce la función sensorial y motora del pulgar, afectando la posición. Y las fracturas del escafoides con riesgo de necrosis avascular alteran la estabilidad carpiana y la transmisión de cargas desde el antebrazo.